Yeshua, tú eres nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, mi alma, me guiará por sendas de justicia,
amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará. No, Señor, nada me faltará. Shabbat Shalom, mis hermanos, ¿cómo están? Es un cabot estar hoy con ustedes, acompañándolos desde nuestras casas para la Haftarah de este día especial de fiesta, este día de Rosh Hashanah. Sí, estamos en el primer día de Rosh Hashanah y bueno, el Eterno me ha dado el cabot, como les decía, y de verdad que es un honor para mí. Yo pienso que el Eterno tiene para nosotros hoy una palabra viva, una palabra hermosa, y espero que sea edificación para todos y cada uno de nosotros, que sean las palabras del Eterno, que sea Él el que hable y no mi palabra. Entonces, antes de comenzar, quisiera que me acompañen ahí en una pequeña oración. Amén. Entonces, Shabbat Kadosh, Shabbat Santo, te damos gracias, Padre, por este momento. Dios, gracias, mi Señor, porque nos has traído hasta acá, nos has traído hasta este momento de celebración, mi Dios. Hoy, bendito Padre, quiero pedirte que tú estás bendiciendo, Padre, la palabra de hoy, que sean tus palabras y no mis palabras, Dios, no palabra de hombre, sino que sea palabra viva directamente de ti, Señor. Bendícenos, Dios, y permite, Padre, que esta palabra quede en los corazones de cada uno de mis hermanos, Dios, y que cumpla su objetivo, Señor. He orado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como les decía, es un honor, ¿sí? Y para el día de hoy, sabemos bien que estamos de fiesta, estamos en Rosh Hashanah, así como hubo ya una parasha especial, ¿sí? También hay una Haftarah especial. Entonces, la Haftarah para hoy es 1 Shmuel, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, el versículo 11. Sin embargo, vamos a estudiar y vamos a tomar el capítulo 1, ¿listo? Nos vamos a centrar en estudiar el capítulo 1 de esta porción de la Haftarah. Entonces, bueno, resulta, mis hermanos, que Rosh Hashanah también es conocida como, entre los nombres en los que se reconoce Rosh Hashanah, también está Yom HaZikaron, ¿sí? Que es el día del recuerdo. Amén, es el día del recuerdo, el día en el que Hashem se acuerda de nosotros, ¿sí? Y con base en esto, y teniendo en cuenta este otro nombre, Rosh Hashanah, vamos a estudiar el capítulo de Shmuel, ¿vale? Entonces, importante, hoy es un día en el que nos presentamos delante del Eterno, ¿sí? Este nuevo año, este nuevo ciclo, nos presentamos delante del Eterno y, de acuerdo a lo que creen nuestros sabios, desde hoy se decide cómo va a ser este año venidero, ¿sí? Todos esperamos que sea un año dulce, que sea un año lleno de bendiciones, de victorias, ¿sí? Y hoy delante del Eterno Él se acordará de nosotros y determinará qué sucederá en este año, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, efectivamente son dos lecturas especiales para el día de hoy, tanto de la Torah como la Haftarah, ¿sí? Entonces hay algo muy especial, y es que
y Yom HaZikaron, el día del recuerdo, ¿sí? Entonces en la lectura de la Torá, el Eterno recuerda y se acuerda de Sara, ¿sí? Y le concede el privilegio de ser madre, ¿sí? Y ahora en la Haftará, ya lo vamos a profundizar, pero en esta Haftará el Eterno se acuerda de Ana, ¿sí? Y le concede el privilegio de ser madre y viene el nacimiento de Shmuel, ¿vale? Entonces ambos tuvieron hijos no pudieron tener hijos durante varios años, ¿sí? Muchos años, y el Eterno les concede la bendición a ambas de ser madres, se acuerda de ellas y les concede la bendición. Ojo con esto, según nuestros sabios y la tradición oral del pueblo hebreo, ¿sí? Ambos milagros fueron hechos en Rosh Hashanah, cuando el Eterno se acordó de ellas. Esto es tradición oral, esto no es bíblico, como les decía, ¿listo? Pero es bonito, es muy bonito que lo tengamos en cuenta. A grandes rasgos, ¿qué veremos en esta porción de la palabra y en esta Haftará? Entonces, primero, seguramente muchos ya conocemos la historia de Hannah, pero primero vamos a ver la aflicción de Hannah, ¿cierto? Por lo que ya dijimos, no tenía hijos y tenía que lidiar con la insolencia de una rival, ¿sí? Ya vamos a estudiar quién era. Además, vamos a ver la oración y el voto de Hannah delante del Eterno y vemos cómo hace todo esto bajo el peso de su gran aflicción, de la aflicción que está viviendo. Vemos también y conocemos que Elí, el sumo sacerdote del momento de la época, censura a Hannah por una oración, por la súplica que realizaba en la casa del Eterno, ¿sí? Y después se retracta y la termina animando, ¿sí? Vemos el nacimiento y crianza de Shmuel. Y por último, el cumplimiento del voto y presentación de Shmuel, cumplimiento del voto por parte de Hannah y la presentación de Shmuel delante del Eterno. ¿Listo? Entonces, eso es, mis hermanos, lo que vamos a ver a grandes rasgos. Entonces, pues entremos en materia. Vamos a empezar a desarrollar el estudio. Ustedes estarán muy juiciosos ahí en casa. ¿Listo? Vamos a leer el capítulo 1 completo de Primera de Shmuel. Entonces, por favor, estemos atentos, ¿listo? Entonces dice la palabra del Eterno: hubo un varón de Ramataim de Sufín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Hashem Sebaot, en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Adonai. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Adonai no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Adonai no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Adonai, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Adonai. Ella, con amargura de alma, oró a Adonai y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Adonai Sebaot, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Adonai, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Adonai. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ven paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Hashem, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Hashem se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Shmuel, diciendo: por cuanto lo pedía Adonai.
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Adonai el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Adonai y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Adonai su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Adonai en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Adonai. Por este niño oraba, y Adonai me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Adonai. Todos los días que viva será de Adonai, y adoró allí a Adonai de Baruch Hashem. Amén. Entonces, este es el capítulo primero de Primera de Shmuel. Bueno, versículo 1. Y vamos a ir leyendo versículo tras versículo y vamos a ir profundizando a cada paso. ¿Listo? Entonces el versículo 1 dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tobu, hijo de Suf, Efrateo. En este versículo principalmente nos presenta quién es Elcana, ¿cierto? Nos cuenta acerca de su ascendencia, ¿sí? Elcana, esposo de Hana, ¿sí? Y futuro padre de Shmuel, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice sobre él? Dice que vivía en Ramataim, ¿sí? Antes llamada Ramá, ¿sí? Que significa altura, ahora Ramataim, que significa 2 alturas, ¿sí? Moraba en el monte Efraín, ¿vale? Importante que Ramataim coincide geográficamente con la Arimatea del Brit Hadashah, mencionada en el Brit Hadashah, ¿listo? Hacía parte de la tribu de Leví, especialmente del clan de los coatitas, ¿vale? Y lo vamos a corroborar en la siguiente palabra, en Primera de Crónicas 6:33 al 34. Amén. Vamos a leer. Dice la palabra del Eterno. Primera de Crónicas 6:33 al 34. Dice: estos pues son sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliel, hijo de Toa, ¿sí? Entonces podemos ver que efectivamente hacía parte de la tribu de Leví y exactamente los hijos de Coat, ¿cierto? No olvidemos que los coatitas eran considerados una de las tribus más honorables de la tribu, uno de los clanes, ¿sí? Más honorables de la tribu de Leví, ¿cierto? Por su lado, también es importante, nos habla al final de Suf Efrateo, ¿sí? Entonces algo más ahí de conocimiento. Entonces resulta que Suf, este antepasado, era efratita proveniente de Belén de Judá, que es llamado Efrata también, ¿cierto? Ellos inicialmente se establecieron allí, ¿sí? Tiempo después, algunos de los pertenecientes a este clan terminan estableciéndose en el monte Efraín, que es de donde es Elcana. ¿Listo? Entonces, ya ubicados y contextualizados de sobre quién es Elcana, ¿sí? Pues vamos a seguir al versículo 2, ¿sí? Entonces el versículo 2 dice: y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces empezamos a entender una serie de cosas, ¿sí? Y hay un paralelo acá que me pareció bonito traerlo a colación. Resulta que entonces eran 2 mujeres, Ana y Penina, ¿cierto? Y tal cual, y algo muy parecido a lo que le sucedió a nuestro padre Jacob, nuestro patriarca, Penina en este caso era fértil, podía tener hijos, pero era menos amada, ¿ok? Ya lo vamos a ir estudiando y lo vamos a ir conociendo. Igual que Lea, ¿cierto? Por su parte, Ana era infértil, no tenía hijos, sin embargo, era más amada, tenía el corazón de su esposo, como nuestra matriarca Raquel, ¿cierto? Y vamos a leer, para corroborar esto, vamos a leer Bereshit, Génesis, capítulo 29, versículo 30. ¿Listo? Yo lo tengo acá, lo vamos a leer. Dice la palabra del Eterno: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Amén. Entonces es curioso, pero es una situación similar a la que vivió nuestro padre Jacob, la que vivía en este capítulo, en esta porción, Elcana. ¿Listo? Continuamos con el versículo 3.
Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Adonai Sebaot en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Adonai. Entonces, varias cosas en este versículo y vamos a ir profundizando un poco. Entonces, primero, esta acción lo que narra, ¿sí? Que todos los años aquel varón subía, ascendía a la casa del Eterno, hacia Eliyá, ¿cierto? Para cumplir precepto. Él lo que estaba haciendo era cumpliendo un precepto, ¿sí? Lo que nos dice y lo que nos lleva a interpretar que el Cana venía de ascendencia y él tenía también ya una familia piadosa. Amén. Que cumplía palabra, que cumplía preceptos. Todas las familias de Israel deberían ser piadosas, pero en especial los levitas, ¿sí? De donde pertenecía el Cana, ¿cierto? El Cana, como ministro de Elohim y levita, debía ser promotor de piedad en su familia, y vemos aquí que así era. Amén. Y aquí una primera pregunta que debemos hacernos nosotros, mis hermanos, cada uno. ¿Somos promotores de piedad en nuestra familia? Nosotros los varones, y se la hago directamente a los varones. Varón, tú que estás ahí, ¿eres promotor de piedad en tu familia? El que seamos promotores significa que debemos ser nosotros los que tomamos la iniciativa, ¿sí? Somos nosotros los que tomamos la iniciativa cuando vamos a escuchar la parashá, cuando así de manera remota tenemos que preparar el computador, hacer la conexión, lo que sea necesario. Debemos ser nosotros los que tomamos la iniciativa para que todo esté preparado. Los que damos ejemplo, los que nos ponemos la kipá, los que nos ponemos el talit y nos disponemos, ¿sí? Que si se trata de ir a la sinagoga, somos nosotros los primeros en estar listos, en actuar, ¿sí? Eso es ser promotor de piedad en medio de nuestras familias. Y hoy nos pregunto a todos, ¿somos promotores de piedad? Debo confesar que esto principalmente empezó a cuestionarme, ¿sí? A veces el hacerlo de manera remota y el guardar Shabbat así de manera remota nos lleva a caer en el error de ser frescos, de ser tranquilos y tomar las cosas olímpicamente, ¿sí? Y nosotros varones somos los llamados a corregir eso y a no permitir que así sea. El Cana cumplía, como ya les dije, al hacer aliyá, ¿sí? Y visitaba el templo especialmente para los 3 grandes regalim, para la celebración de los 3 grandes regalim. Además de eso, obviamente, para adorar y ofrecer sacrificios delante de Hashem, ¿sí? A pesar de que era levita y no cumplía parte en las labores del templo, ¿sí? El Cana subía como un israelita cualquiera a ofrecer sus sacrificios, ¿sí? Y marcaba diferencia por 2 razones principales y muy importantes. Tengamos en cuenta, y para nadie es un secreto, que esta época, mis hermanos, en la nación de Israel, en nuestro pueblo, era una época de decadencia espiritual, ¿sí? Era una época en la que la espiritualidad y la comunión con el Eterno estaba decayendo, y ya les voy a contar por qué y cómo resultamos con ese argumento y esa conclusión. Resulta que Ofni y Finés, que es el segundo punto, hijos de Eli, eran quienes ocupaban los principales cargos en el servicio en la casa del Eterno, ¿sí? Y se encargaban de recibir los sacrificios. Pero el comportamiento de ellos no era bueno, ¿sí? Ellos tenían un mal comportamiento. Y aún a pesar del mal comportamiento de ellos, el Cana subía hacia Aliyá y cumplía con su deber, cumplía el precepto, ¿vale? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque resulta que nosotros a veces nos excusamos y buscamos excusas en otros para no cumplir nuestra parte, lo que nos corresponde, ¿sí? No importa si tu hermano no lo hace, si lo hace mal, si no lo hace de corazón, tú actúa y tú hazlo. Eso es lo que de verdad mira el Eterno. Amén. Continuamos con los versículos 4 y 5, dice la palabra del Eterno. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte del sacrificio, ¿cierto? Pero a Ana daba una parte escogida. Ojo con esto. Porque amaba a Ana, aunque Adonai no le había concedido tener hijos. Y seguimos con cosas chéveres y más características sobre el Cana, que es importante que hoy tengamos características sobre él porque era un hombre justo, ¿cierto? Entonces, el amor del Cana era más profundo por Hannah, ya era evidente, ¿cierto? Él se lo demostraba a pesar de que ella fuera estéril, ¿sí? Tenía para ella siempre una porción especial, buscaba animarla, buscaba acompañarla
en la situación que ella vivía, que era luchar contra querer y poder tener un hijo y que no pasara, ¿cierto? Pero vemos también algo muy importante que nos narra estos dos versículos y que no debemos dejar y no debemos pasar por alto. Elcana era sacerdote en su hogar porque describe perfectamente que él estaba compartiendo el sacrificio con todos y cada uno de sus familiares, ¿sí? Y ojo, mis hermanos, esto también otro llamado a atención para los varones. Debemos llevar y tenemos que ser primero testimonio y ejemplo en nuestros hogares para que nuestra familia venga completa a ofrecer sacrificio al Eterno, a participar de la sinagoga, del templo, en las actividades, en Shabbat, en absolutamente todo. Para poder cumplir esto, ¿sí?, tenemos que ser piadosos nosotros mismos y promover la piedad en nuestro hogar. Otra característica del Elcana, mis hermanos. Sigamos. Versículos 6 y 7. Así hacía cada año, Elcana, se refiere a Elcana, cuando subía, se refiere a, versículos 6 y 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Adonai no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, se refiere a Penina, la otra esposa de Elcana, cuando subía a la casa de Adonai, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Sí? Sigamos estudiando. Entonces, encontramos otra cosa acá. Había una mala relación entre Penina y Hana, ¿cierto? Resulta que Penina no se contentaba con la gran bendición que ella tenía de ser fértil, ¿sí?, con el honor que tenía de serlo, y por su parte, más bien, se encargó de irritar e increpar a Hana por la condición en la que vivía de esterilidad, ¿cierto? El versículo 7 resalta específicamente que este fue su proceder año tras año, cuando subían al templo, ¿cierto?, ofrecer sacrificios y adorar al Eterno. Es decir, era una conducta repetitiva por parte de Penina, ¿cierto? Y es importante, mis hermanos, que, de esto no está exento nadie, situaciones así, mujeres, varones, todos. Y lo importante es cuando tenemos ese tipo de confrontación por parte de otra persona o por parte de una situación en específico, de nosotros tiene que haber una reacción positiva. Y eso es lo que espera el Eterno de nosotros, realmente. Que nos reactivemos positivamente, ¿cierto? Es probable que la rencilla y el motivo inicial y que llevaba a que Penina hiciera esto y actuara de esta manera, ¿sí?, era lo evidente de que su esposo Elcana amara más a Ana, ¿cierto? Es muy probable, ¿sí? Y como les digo, ella buscaba el momento perfecto en el que Ana era más vulnerable para increparla. ¿Cuál era el momento perfecto? Pues el momento en que estaban en familia, precisamente, ofreciendo sacrificio al Eterno, ¿cierto? Y concluye con algo, estos dos versículos que me pareció muy bonito y muy importante que tengamos en cuenta, mis hermanos. Hana, por su parte, caía en el error, ¿sí?, de que este dolor, esta vergüenza, esta frustración no le permitiera disfrutar de su comunión con el Eterno. Y lo vamos a volver a leer porque decía: así hacía cada año cuando subía a la casa de Adonai, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es decir, esta situación la llevaba a ella que no pudiera disfrutar del sacrificio del Eterno. Otra cosa importante, mis hermanos, cuidémonos de que las situaciones difíciles no nos permitan disfrutar de las cosas del Eterno, de su sacrificio, de sus fiestas, de este Rosh Hashanah. Cuidémonos, mis hermanos. Seamos fuertes. Yo sé que quizá decirlo es más fácil, ¿no? Hablarlo es más sencillo, pero es lo que demanda de nosotros el Eterno. Que aún en momentos difíciles, en momentos de tristeza, de tribulación, de angustia, que aún en esos momentos ofrezcamos y disfrutemos del sacrificio del Eterno, que ofrecemos al Eterno. Amén. No debemos permitir esto en nuestras vidas, mis hermanos. Y vamos a leer Teilim 34:1. Espero que todos allá en casa estén juiciosos siguiendo cada lectura. Dice así: bendeciré a Adonai en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, mis hermanos. No, aquí en este salmo no dice que dependiendo la circunstancia, la situación, no, realmente es en todo tiempo, ¿sí? Y Ana permitía que no fuera así. Su comunión con el Eterno se veía afectada. Amén.
Y eso nos enseña que debemos cuidarnos de ello. Versículo 8. Y el Cana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y ojo con esto, mis hermanos, que uno a priori puede leer y puede concluir que esto era que el esposo inicialmente solo quería consolar a Ana en su momento de angustia y por su frustración y todo lo que sentía, pero realmente va más allá. Y es otro llamado para nosotros los varones, ¿sí? Realmente, ¿sí? Sí, el Cana consuela a su esposa Ana, a su amada, eso es así, pero realmente lo que busca es levantarla en amor y firmeza. Estas preguntas lo que busca es sacarla de ese hueco, que ella salga y pueda alabar al Eterno y pueda disfrutar del sacrificio, que ella salga de esa condición, que se sobreponga, ¿sí? Y pueda ofrecer un sacrificio digno delante del Eterno. Confirma de nuevo con sus palabras que efectivamente es su amada, ¿sí? Y le pregunta: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sí? Y esta pregunta nos recuerda algo importante, 3 cosas en específico. Primero, Hannah tenía el amor de su esposo, sin embargo no era suficiente, ¿cierto? Y pesaba más la condición de esterilidad, y terminaba esto por arruinar su momento con el Eterno y su relación con el Eterno, ¿cierto? Ojo, mis hermanos, ante una mala situación, ya se los decía, debemos sopesar con igualdad las bendiciones y los malos momentos que nos entrega el Eterno. Resulta que a veces es fácil cuando te pasamos una situación difícil, resulta más fácil ver eso, ver lo complicado, ver lo feo, ¿sí? Y resulta fácil darle más peso a las malas situaciones. Y no sé, puede ser una situación en tu trabajo o el diario vivir. No necesariamente tiene que ser algo grave, te ocurre y para nosotros esa situación nos puede derrumbar completamente y se nos olvida que ese día el Eterno nos dio vida, se nos olvida que le dio salud a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestro núcleo familiar cercano, ¿sí? A nuestros amigos. Se nos olvida que ha hecho grandes milagros en nosotros, ¿sí? Por algo, por una situación aparte. Entonces la invitación, ¿sí? Y lo que de una u otra manera pretende el Cana es hacerle ver a ella que sí, quizá no es fácil, es difícil el tema de no poder concebir, pero yo te amo, ¿sí? Y el Eterno nos dice eso hoy a nosotros: mira, puedes estar pasando una situación complicada y la entiendo seguramente, pero yo te amo, ¿sí? Y yo te sostengo. Y eso debe pesar de igual forma, y corrijo, debe pesar aún más, ¿sí? Y nos debe recordar que lo tenemos a Él, que Él es nuestro sustento, ¿cierto? No deben empezar mal las malas situaciones, ¿sí? Con equidad debemos mirar tanto malas situaciones como bendiciones, y vamos a leer Job 2:10. Y de igual manera tenemos que recibirlo así de parte del Eterno. Y mira lo que dice Job, dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, esto se le dice a su esposa: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, del Eterno tendremos que recibir bien ambas cosas, ¿sí? Y esto era lo que precisamente el Cana pretendía decirle a Hannah para sacarla de esa situación. Amén. Sigamos con el versículo 9 al 10. Dice la palabra del Eterno: y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Adonai, ella con amargura de alma oró a Adonai y lloró abundantemente. Entonces, más cosas importantes. Entonces vemos que el Cana cumplió, ¿sí? Y varones, ese es nuestro objetivo con nuestras esposas. Ahora, no es solo del varón hacia la esposa, esto es mutuo, ¿sí? Porque en el matrimonio son dos. Entonces, si es el esposo, si es el hombre el que está decaído, la mujer tiene que estar ahí para levantarlo, ¿sí? Y el hombre tiene que tener una actitud, una reacción positiva, tiene que reactivarse positivamente, ¿sí? Entonces vemos que así fue en este caso. Las palabras y la confrontación, las preguntas que hace el Cana a Ana, terminan por generar una reacción positiva en Hannah después del consuelo recibido, ¿sí?
Y hay unos resultados evidentes. Entonces, primero, y que es muy importante y no vamos a dejar pasar esos pequeños detalles, no los vamos a dejar pasar, ¿sí? Dice, y Ana se levantó después que hubo comido y bebido en Silo. Quiere decir con ello que las palabras del Cana consiguieron que Ana disfrutara el sacrificio y saliera de su letargo, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa en el versículo 7, donde ella no podía comer por las increpancias y por lo que la irritaba Penina, ¿sí? En este caso logró sobreponerse a eso. Y toma la decisión, ¿sí? Segundo, Ana toma la decisión de orar al Eterno y se da cuenta que en Él está la solución a su problema, ¿sí? Y esto es loable, y no solo por Ana, sino porque nosotros, ese debe ser nuestro proceder, mis hermanos. A veces la aflicción nos vuelve tercos, ¿sí? Mientras que Ana en este caso se sobrepuso a esa aflicción, a esa terquedad que puede generar la aflicción en nosotros, ¿sí? Y en términos prácticos, cuando estamos en una mala situación, queremos ser víctimas y el camino fácil es seguir siendo así, ¿sí? Es el camino fácil realmente. El camino fácil es, en el caso de Ana, sería pues, seguir sin comer, seguir sin disfrutar del sacrificio del Eterno, porque pues, no puede tener hijos, ¿sí? Pero ella cambió y dijo, no, me voy a sobreponer a eso, ¿sí? Mis hermanos, y nosotros tenemos que sobreponernos a eso. La aflicción puede generar eso, que nosotros nos pongamos necios, que nos pongamos reacios a las cosas, que no veamos futuro, que no veamos esperanza, que no veamos solución, ¿sí? Pero nos tenemos que sobreponer a eso, mis hermanos. Y ojo con esto, nos debemos sobreponer a eso. Y quiero leer un pasaje, ¿sí? Que me pareció muy bonito, que muestra esto en la vida del rey David, de David Melech. Está en 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 6. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag. Y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Una situación mala desde donde se le viera. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Encontraron quemada la ciudad, ¿sí? Y aún peor, encuentran que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Y mira con lo que concluye el pasaje. Y David se angustió mucho porque somos seres humanos. Sin embargo, ¿sí? Al final, ¿qué dice? Vamos a leerlo completo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, cada uno vivía su situación, ¿cierto? Y mira con lo que concluye el versículo 6. Mas David se fortaleció en Adonai su Elohim. Y así debe ser, mis hermanos. A pesar de una circunstancia, mira, esto era una circunstancia difícil, ¿sí? Estaba su vida de por medio. Pero David, en su momento, se fortaleció en Hashem. Y así debe ser, mis hermanos. Estamos ya para un año nuevo, ¿sí? Hermano, empecemos a tomar todas estas cosas y apropiémonos de ellas, ¿sí? Que sea distinto eso en nuestras vidas en este nuevo año, ¿sí? Que ante una mala situación siempre busquemos fortalecernos en el Eterno, mis hermanos, ¿sí? Vemos también en esta porción de los versículos 9 y 10 que Elí estaba allí cerca de ella, ¿cierto? Lo nombra la palabra. Y vemos que la palabra se refiere a que lloró abundantemente. Llorar si así lo sentimos, no importa, mis hermanos. Si tú te entregas al Eterno en oración, llora si es necesario, si así lo sientes, hazlo. La oración sincera de un justo será escuchada. A veces no solo es suficiente con las palabras, ¿sí? A veces el Eterno espera mucho más de nosotros. Y puede ser esto, que expresemos nuestras emociones, ¿sí? Continuamos, mis hermanos, versículo 11. Y vamos a ver la oración de Hannah, ¿cierto? Vamos a leerlo. E hizo voto diciendo, Adonai Sebaot, ¿sí? Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Adonai todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, mire, características de este voto que hace Hannah.
primero, desahoga su aflicción, ¿sí? Toda su aflicción es desahogada y vamos a recordar hoy que Yeshua también lo hizo en los momentos difíciles. Yeshua también lo hizo. Vamos a abrir nuestras palabras en Lucas 22, capítulo 22, versículo 44. Y dice la palabra del Eterno. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sí? Hermano, si es necesario, desahoga tu aflicción delante del Eterno. Segunda característica, fue más allá de sus palabras y lloró abundantemente. Y pienso, mis hermanos, y este estudio me da una gran conclusión, que en las lágrimas hay algo especial y el Eterno las tiene, las verdaderas, ¿no? El Eterno las tiene muy en cuenta. Y vamos a leer Teilim, capítulo 39, versículo 12. Mira lo que dice. Oye mi oración, oh Adonai, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. En las lágrimas hay algo especial y si es necesario, hazlo, mi hermano, así como lo hizo Ana. Además de todo, había una petición especial, ¿cierto? Pero nunca perdió la modestia. Siempre tuvo claro su lugar delante del Eterno Ana. A pesar de la angustia, ¿sí? Siempre tuvo claro su lugar. No pide para su vanagloria. Antes bien, pide un varón para, o sea, el anhelo de su corazón lo pide para terminar consagrándolo al Eterno, ¿sí? Y esto es hermoso, mis hermanos. Y vamos a leer Santiago 4.3, que nos recuerda algo. Jacobo 4.3. Dice la palabra del Eterno. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites, pero este no fue el caso. Amén. Debemos aprender a pedirle al Eterno de manera correcta, ¿sí? A pesar de que nadie escuchaba su oración, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el versículo 13, ¿sí? Que no se escuchaba su oración, simplemente se veía mover sus labios, ¿cierto? El Eterno sí escuchaba su oración. Y debemos recordar que nuestros pensamientos son palabras para el Eterno. Y eso es muy importante. Todo cuanto pienses será escuchado por el Eterno. Todo, absolutamente todo. Es un voto solemne. Y ojo con esto, mis hermanos. Los votos son para cumplirlos. Y vamos a leer Teilim 66:13. Lo que hace Ana en este momento es un voto solemne. ¿Sí? Los votos son para cumplirlos. Teilim 66:13 dice la palabra del Eterno. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. ¿Sí? Siempre se hacen en acción de gracias estos votos. ¿Sí? Shmuel, ¿sí? Además de que por nacimiento ya debía ser levita, ¿sí? El voto que hacía en específico su madre era el de ser nazareo. ¿Sí? Y debemos hoy entenderlo y comprenderlo. Resulta, mis hermanos, que por nuestra condición humana, y esto nos enseña a que tengamos mucho cuidado con cada palabra que pronunciemos y cada pensamiento, sabiendo ya que los pensamientos son palabras delante del Eterno, ¿sí? Nuestra condición humana nos lleva a que en momentos de angustia, ¿sí? De desespero, de necesidad, sea fácil hacer votos, ¿sí? Pronunciar palabras. Eso lo hace nuestra condición humana. Palabras que si no lo hacemos pegados del Eterno, ¿sí? Con el respaldo del Eterno, pueden terminar causando mucho daño, ¿sí? Este no fue el caso. No era el caso de Ana, ¿sí? Sin embargo, no está más que recordemos, mis hermanos, que debemos tener cuidado al hacer voto, que si lo hacemos, debemos cumplirlo, ¿sí? Vamos a entrar ahora a los versículos 12, 13 y 14. Y dice la palabra del Eterno. Mientras ella oraba largamente delante de Adonai, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y encontramos acá unas cosas importantes a analizar, ¿sí? Y para estudiar. Elí, como ya sabemos, era el sumo sacerdote y juez sobre Israel. El estado de concentración y entrega de Ana le hizo creer a Elí que estaba ebria, ¿sí? Curiosamente, y vamos a leer esta porción, la misma imputación que le hicieron a Kefa y a los demás Sheliahim
cuando fueron llenos del Ruach HaKodesh, y vamos a leerlo en Hechos 2:13. Me pareció bonito que lo recordáramos. Yeburot 2:13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es posible, y ojo con esto, que por la decadencia espiritual de la que ya hablamos, por la que pasaba el pueblo, ¿sí? Y vamos a recordar que esta decadencia espiritual comenzaba por algo, y lo principal, lo principal, y si había decadencia espiritual en el pueblo, venía de sus cabezas, ¿sí? Y recordemos quiénes eran Ofni y Fines. Ya les explico por qué el comentario. Ellos eran los sacerdotes del templo. A pesar de ser los sacerdotes, primero, no tenían conocimiento de Hashem. Entonces, sí es evidente que el pueblo estaba pasando por una decadencia espiritual, ¿cierto? En 1 Shmuel 2:12 lo dice, y dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Hashem, y eran sacerdotes, ojo con eso. Segundo, menospreciaban las ofrendas de Hashem, y lo vamos a leer en el capítulo 2, versículo 17 de 1 Shmuel. Era pues muy grande delante de Adonai el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Adonai. Segundo, cometían vejámenes y pecados sucios delante del Eterno. Tercero, en el versículo 22 del capítulo 2. Pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí va el comentario de la decadencia y por qué argumento el tema de la decadencia espiritual de Israel. Porque quizá para Elí, ¿sí?, el ver a una mujer y pensar mal era porque no era raro, ¿sí? No era raro, quizá no era raro que en el templo entrara una mujer, un hombre, con tragos en la cabeza, ofrecer sacrificio, o orar, hacer una plegaria, ¿sí? Y ahí se ve reflejado, que es lo primero que pensó Elí. Fue la primera ocurrencia que se le vino, pensar que ella estaba ebria, ¿cierto? Curiosamente, en este momento, Elí reprendía porque supuestamente había comido y bebido de más, ¿cierto? Pero versículos atrás, el Cana era el que había reprendido a Hannah por no comer ni beber del sacrificio del Eterno, ¿sí? Entonces, mis hermanos, la conclusión de este pasaje y lo que quiero que entiendan es que efectivamente la decadencia en Israel estaba en ese momento, ¿sí? Y Elí, ¿sí?, y es algo que Cristian Quiñones analiza, esto no hace parte del estudio, Elí sabemos que fue juzgado más adelante por su frescura, palabras más, palabras menos, porque era fresco y porque no fue duro, ¿sí?, y no marcó diferencia, a pesar de que era un buen hombre, ¿sí?, específicamente con sus hijos. Y es fácil pensar que efectivamente acá pasaba eso, porque la reacción si veía a una mujer ebria en el templo, pues la reacción de un hombre con más celo por las cosas del Eterno no hubiese sido tan hacerle el reclamo, como preguntarle que hasta cuándo iba a seguir ebria, sino quizá era sacarla del templo. Y eso nos enseña esta porción, ¿sí? Quizá sea la razón, la decadencia espiritual sea la razón para que Elí se le haya ocurrido que ella estaba ebria. Además de la razón evidente que sí puede parecer, y ya lo vamos a estudiar más adelante, que puede parecer cuando nos entregamos al Eterno en cuerpo y alma, podemos incluso pasar por locos. Amén. Versículos 15 y 16. Dice la palabra del Eterno. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Adonai. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Su clara respuesta demuestra inmediato que no está ebria, está en sus 5 sentidos. Da las explicaciones pertinentes al líder espiritual. Ojo, esto demuestra confianza en su líder espiritual, ¿cierto? Como les decía, no había bebido una copa de licor, ¿sí? Simplemente derramó su alma, como ella lo dice, delante del Eterno, ¿sí? Mis hermanos, y no olvidemos que si decidimos hacerlo, que si nosotros decidimos derramar nuestra alma delante del Eterno es para agradarle a Él, porque seguramente al hombre no le agradaremos. Podremos pasar en este caso como ebrios, ¿sí? Podremos pasar como locos, ¿sí? Lo importante, mi hermano, es que estás agradando al Eterno. Otra cosa importante,
no tengas a tu sierva por una mujer impía. La traducción literal dice por hija de Belial. ¿Listo? Es importante que lo sepamos. Versículos 17 y 18. Eli respondió y dijo: ve en paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Otra cosa muy importante y que me gustó mucho de este pasaje. Bueno, Eli por su parte se retracta, ¿sí? Implícitamente se excusa. La despide en paz y le anima a no perder la fe, ¿sí? Pero mire lo hermoso, mi hermano. Se acaba la congoja de Ana. Mire el poder de la oración. Mire el poder de entregarnos cuerpo y alma, de derramar nuestra alma delante del Eterno. Mire la diferencia que causó, ¿sí? Y no estuvo más triste, ¿sí? Apenas entrega su angustia en manos del Eterno, Él obra, y lo primero que se concede el Eterno es Shalom. Ojo, el primer síntoma de que tu oración ha sido escuchada y ha sido recibida por el Eterno, sea que sea la decisión que Él va a tomar, sea para sí o para no, ¿sí? Pero el primer síntoma de que esa oración fue escuchada es que tú vas a sentir paz. Y esto ocurrió con Ana. Ella sintió paz, ¿sí? Además tenía fe y convencimiento de que Hashem la había escuchado, ¿sí? Y eso era suficiente para ella. La oración es un bálsamo para nosotros. Y vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Eterno: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach Yeshua. Hermano, la oración es una de las armas más fuertes que tenemos nosotros como creyentes. Y a veces lo desaprovechamos. A veces no le damos la importancia que es. La oración traerá paz a nuestras vidas. Mira lo que dice: y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y eso efectivamente fue lo que pasó acá con Ana. Su paz, su perfecta paz, su shalom, guardó su corazón. ¿Y conllevó en qué? Vamos a volverlo a leer, ¿sí? Lo que dice: y halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Es decir, pudo de nuevo disfrutar del sacrificio del Eterno. ¿Listo? Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Adonai, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Adonai se acordó de ella. Ojo, Adonai se acordó de ella. Regresan a casa, no sin antes aprovechan todo tiempo a adorar al Eterno, ¿sí? El Eterno actúa con base en el clamor de Ana, definitivamente. Se acuerda de ella, ¿sí? Yom HaZikaron. Hoy el Eterno se acuerda de cada uno de nosotros y de nuestras plegarias, y entendamos y por nuestra parte recordemos que no hay nada imposible para Él. Mis hermanos, es el preciso momento, es el momento perfecto para que sepamos primero que no hay nada imposible para Él. Y segundo, para que tengamos en cuenta que Él se acordará de nosotros y escuchará nuestra oración. Amén. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Shmuel, diciendo: por cuanto lo pedí yo a Adonai. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, en este caso fue Shmuel. Yo le llamaría Shmueles, nuestras peticiones, Samueles, ¿sí? Pueden ser muchas, ¿sí? Y tengamos la plena certeza, mis hermanos, de que vamos a encontrar respuesta en nuestro Dios. ¿Qué necesitamos? Retomemos de nuevo el estudio. Necesitamos derramar nuestra alma delante del Eterno. El Eterno pide eso de nosotros, ¿sí? Que le busquemos con un corazón contrito, humillado, con un corazón sincero, mis hermanos, ¿sí? El Eterno hoy se acuerda de nosotros, ¿sí? Y no olvidemos siempre pedir de acuerdo a su voluntad. Amén. Versículos 21, 22 y 23. Dice la palabra del Eterno: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Adonai el sacrificio acostumbrado y su voto,
Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Adonai y se quede ella para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Adonai su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Importante de estos dos versículos, de estos tres versículos, perdón. Ana goza de su bendición, de la crianza de su hijo, de lo que tanto anhelaba, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que pretende ella es destetar al niño para después dejarlo por completo a servicio del Eterno, ¿sí? Y ojo con esto que me pareció muy hermoso, importante. Elcana acepta, pero le recuerda: siempre y cuando se cumpla el voto, siempre y cuando se cumpla la palabra del Eterno. Es lo más importante. Versículos 24 y 25, y ya casi concluimos nuestro estudio. Dice la palabra del Eterno: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Adonai en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Mis hermanos, siempre presentémonos con acción de gracias delante del Eterno y nunca con las manos vacías. Siempre traigamos algo delante del Eterno en acción de gracias, ¿sí? No necesariamente tenemos que esperar y que suceda un gran milagro, no es necesario un gran milagro, no es necesario, ¿sí? Hay muchas razones por las que agradecer al Eterno y traer una ofrenda de olor grato delante de Él, ¿sí? Y así lo hizo Ana. Se presentó con 3 becerros, quizá un holocausto, uno para Hatat, uno para Shelamim, ¿sí? Y se consuma el sacrificio. Por último, los versículos 26, 27 y 28, dice la palabra del Eterno: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Adonai. Por este niño oraba, y Adonai me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Adonai todos los días que vivo a ser Adonai, y adoro allí a Adonai de Baruch Hashem. Hay testimonio, ¿sí? Ana da testimonio de que lo que pidió fue cumplido, y le recuerda a él y le dice: yo estuve aquí y yo fui la mujer que seguramente pasé por ebria, por loca, ¿sí? Pero no lo estaba. El Eterno escuchó mi oración y hoy está cumplido, y vengo a cumplir el voto que hice delante de él, ¿sí? Ana cumple su voto, ¿sí? Y es una gran enseñanza que todo cuanto prometamos y cuanto profiramos y digamos delante del Eterno debe ser cumplido, mis hermanos. Entrega a su hijo tal cual lo prometió. Seguramente no fue fácil, pero lo hace, y lo hace con gozo, y no duda en ningún instante el hacerlo. ¿Listo? Mis hermanos, esto es todo. Voy a concluir leyendo relacionado a esto Devarim 23, 21 al 23, y concluimos nuestro estudio, esperando que haya sido de crecimiento para ustedes, que de verdad le pido al Eterno que la palabra quede sembrada en sus corazones, mis hermanos. Dice la palabra del Eterno, Devarim 23, versículos 21 y 23. Cuando haces voto a Adonai tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Adonai tu Elohim de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Adonai tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, de Baruch Hashem. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que quede grabado en sus corazones. Tengamos cuidado en este nuevo año con lo que proferimos, con lo que hablamos y con lo que sale de nuestra boca, y que si sale lo podamos cumplir. Shabbat Shalom, Shana Tova Umetuka, que tengamos un año dulce y dulce en el Eterno, mis hermanos. Shalom.
Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Shomer Israel. Eloyanu, Eloyisham, Eloyisham, Shomer Israel. Eloyanu,